Bueno, vamos a continuar con el contenido de la unidad 4, la última unidad que es la que engloba todos los avances estadísticos que estuvimos dando. Con respecto a la unidad 4 vamos a tratar la teoría del ajustamiento, la teoría de la correlación lineal, las series de rango y las representaciones, la teoría de probabilidades, eventos, distribuciones y variables aleatorias. La primera parte, que es la teoría del ajustamiento y la correlación lineal, vamos a hablar o vamos a referirnos a qué trata. Cuando dos variables cualesquiera, x e y, están relacionadas por una expresión matemática de cualquier tipo, por ejemplo acá tenemos una ecuación en la cual tenemos los componentes a, b o y, y se dice que entre ellas hay una dependencia funcional. ¿Por qué es dependencia funcional? Porque esto es una función que se representa luego con el reemplazo de los valores en un gráfico. Este tipo de dependencia es tal que a determinados valores de x le corresponde un valor directamente y definido de y. ¿Qué es la teoría del ajustamiento? La teoría del ajustamiento se dice que entre dos variables existe una dependencia estadística. Es cuando se presupone que entre ambos valores x e y hay una relación y se determina una variable, lo que le corresponde. De esa forma se va a ir determinando un sentido de ese gráfico. Por ejemplo, como dependencias estadísticas podemos nombrar lo que es la variable del ingreso y el ahorro. Como ustedes sabrán, depende de un monto de ingresos, nosotros tenemos una porción que va destinada al ahorro. En cuyo caso, si el bien se sabe que el imperio de las leyes económicas hay una relación directa entre el ingreso y el ahorro, dos personas no ahorran lo mismo, tienen un ahorro diferente. Con respecto a dos variables, en cuanto a lo que es precio y por otro lado la demanda, las variables también tienen una dependencia estadística, pero la relación sería inversa. ¿Qué quiere decirles? Que cuando baja el precio de un producto, va a aumentar la demanda de ese producto. Ahora, cuando hablamos de la variable del precio, por ejemplo, de un automóvil, y la edad probable del comprador, se supone que entre ambas variables solo existe una sola dependencia estadística. ¿Qué quiero decirles? Cuando el comprador tiene una edad muy temprana o es más joven, va a tener una tendencia mayor a adquirir automóviles, porque su deseo de tener un auto obviamente corresponde a un tema de emulación social o satisfacción. En cambio, la persona mayor sí considera la necesidad de tener un automóvil, pero por un tema de un traslado, un beneficio de la familia. Por consiguiente, la dependencia estadística entre dos variables presupone la existencia de una relación entre ellas. Esa relación se descubre fundamentalmente por un mecanismo empírico. ¿Qué es empírico? Lo práctico. Ustedes empíricamente o físicamente, ¿cómo lo representan? A través de los gráficos. El problema principal en una distribución de dos variables es cómo se va a determinar la verdadera relación entre esas variables y ver cómo se comporta con respecto a otra. Por eso es necesario que nosotros hagamos un análisis de regresión. ¿Qué es el análisis de regresión? Es estimar el valor de una variable aleatoria, variable que depende, o una variable de respuesta. Conociendo el valor de esa variable, se representa de esta forma. Como ustedes ven, en este gráfico se ven que los datos se aproximan bien a una línea recta. Hacemos una representación gráfica, tenemos el precio en miles y la edad. Por un lado tenemos la variable y por otro lado la variable x. La variable x es la que se encuentra en forma horizontal y la variable y es la que se encuentra en forma vertical. De esta forma nosotros tratamos de representar los valores que
intervienen en cada intervalo. Por ejemplo, para 80.620 corresponde un campo de 33. Si fíjense, nosotros tenemos 80.000, sería más o menos acá, un valor de 33. Sería esto estimativamente y se marca el punto. Para el segundo intervalo tenemos 62.184, que sería más o menos acá, para un valor de 26, que sería este punto. Como ustedes verán, para cada intervalo le corresponde una sola variable. Es lo mismo que hacíamos en distribución de frecuencias. Ahora bien, la teoría del ajustamiento trata sobre el procedimiento destinado a ajustar linealmente los puntos de un diagrama de dispersión, lo cual significa encontrar esa ecuación de primer grado, que es la línea recta que ustedes ven, que mejor explique la dependencia estadística existente entre lo que se puede decir el comportamiento de los puntos del diagrama. Bueno, les voy a mostrar un gráfico a continuación. Cuando nosotros hablamos de los métodos de ajustamiento lineal, se puede clasificar en un método, en tanto llamarlo subjetivo y otro llamarlo como método objetivo. Los métodos subjetivos pueden concluir en diferentes soluciones para un mismo problema, según quien sea el investigador. Mientras que los objetivos permiten encontrar la misma solución para cada caso, independientemente del investigador que la desarrolla. La función del ajustamiento a mano alzada es un método subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque el sujeto lo hace de acuerdo a su experiencia empírica, es decir, de acuerdo a lo que ustedes perciben de la realidad, ustedes realizan ese gráfico. Pero al ser subjetivo, puede estar sujeto mucho a las condiciones o al apercibimiento de la persona. Entonces puede estar a interpretaciones diversas, que quiero decir, una persona puede tener una impresión de un determinado estudio y volcar ese estudio en base a esa impresión que lleva o lo que percibe de esa realidad. Otra persona que realiza el mismo trabajo puede volcar ese estudio y elaborar una teoría de acuerdo a su forma de ver las cosas. Por eso me refiero a lo subjetivo. Entonces, este método subjetivo se consiste en analizar esa disposición de los puntos de un diagrama de dispersión para trazar esa recta que, según a criterio o juicio del dibujante, cumple con los requisitos de ajustamiento lineal. Si bien el método es sumamente simple, su carácter de subjetivo le quita rigurosidad por las posibles diferencias entre las rectas trazadas por diferentes investigadores. También llamo método de ajuste de curvas. A continuación van a ver, fíjense, tienen lo que son distintas representaciones. Como verán, en el primer gráfico tienen un modelo lineal. Fíjense que los puntos se hallan dispersos, pero hay una línea recta que lo traza estimativamente. Acá tenemos otro modelo lineal, pero los dos puntos están más alejados. Y aquí tenemos la línea recta en la cual se representa el tipo de ajuste. Luego tenemos el modelo no lineal. Fíjense que es curva cuando crece en forma paralela, pero es no lineal, es despareja. Tiene un ajuste leve, les voy a decir. Tenemos otro modelo lineal, pero fíjense que esta forma es ascendente, en esta forma la curva es descendente. Es descendente, pero no quiere decir que a interpretación del gráfico esta situación sea positiva y esta situación sea negativa. Todo depende del grado de las escalas que usted utilice. Acá tienen otro modelo no lineal, que ven que los puntos se encuentran dispersos y la curva
traza por el medio de ellos. Y este caso, que el último caso, sería una variable no relacionada donde ninguna curva es adecuada. Es decir, cuando nosotros vamos a transcribir los puntos del cuadro y ven que ningún punto se alinea, esa es la palabra. Ahora bien, ¿cuál es la teoría de la correlación lineal? Es cuando reúne el conjunto un procedimiento matemático para calcular determinadas medidas que permiten saber cuán bueno es el ajustamiento realizado. El grado de relación existente entre las variables determina un porcentaje de variación de esa variable que está explicado en un modelo lineal adoptado. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿A qué conclusión quiero llegar? Nosotros en estadística vimos distintos intervalos de tiempo en los que vamos a estudiar. Vieron que habíamos estudiado, por ejemplo, las ventas de automóviles, habíamos estudiado el índice de precios al consumidor y demás. Nosotros lo que tratamos de hacer en estadística es tratar de plasmar todos esos estudios, esas referencias, esos informes, esas encuestas, de manera tal de que se exterioricen en un cuadro, en un gráfico, y podamos interpretarlo. Una cosa es estudiar un campo, un área, un periodo de tiempo. Pero imagínense cuando nosotros tenemos que estudiar varios años en el tiempo. Supongamos que tengamos que analizar varios meses del año, varios años, varias décadas. Fíjense que va creciendo el ámbito o el sesgo de estudio. Para eso nosotros vamos a hablar de lo que es una serie de tiempo. Se encadena con lo que es la programación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos valores estadísticos o informes estadísticos aislados, pero a la hora que nosotros queremos exteriorizar esa información, pero magnificado, es decir, por ejemplo, años o meses o periodos, nosotros vamos a recurrir a lo que es una serie de tiempo, que es el conjunto de observaciones tomadas en instantes específicos, generalmente o intervalos iguales. ¿Qué sería, por ejemplo, una serie de tiempo? Las ventas totales de una empresa durante un cierto número de años. La cotización diaria al cierre del dólar, por ejemplo, el estadounidense. La cantidad de autos que pasan por el peaje cada hora, que también se puede hacer un análisis de eso. Depósitos en efectivo en las cajas de ahorro del sistema financiero. Como verán, nosotros podemos analizar miles de situaciones. Matemáticamente, una serie de tiempos se define cuando tenemos valores que vamos asignando, por ejemplo, I1, I2, hasta llegar a IN, y los tiempos son los espacios que vamos a analizar. De acuerdo a ese análisis, llegamos a una función y se determina esa función que está íntimamente relacionada. La forma de representar esa serie de tiempo es a través de gráficos sobre un eje horizontal donde figura el tiempo, que es la curva paralela, digamos, y la vertical, que se representan los valores de la otra serie de tiempo. Fíjense acá en este ejemplo que yo les comparto. Como ustedes verán, tenemos una serie de tiempo en la cual tenemos los periodos que arrancan desde enero del 2010 hasta noviembre del 2012 y los depósitos que se han realizado en las cajas de ahorro. Como ven, esta serie de tiempo arranca con importes de depósitos de 60 pesos, por así decirlo, son 60 millones, a partir de enero de 2010. Y fíjense cómo va subiendo, pero van viendo que está haciendo cortes a lo largo del tiempo. Tiene una caída en marzo de 2010 y luego para mayo tiene una alta bastante pronunciada. Luego tiene como una meseta hasta julio de 2010, donde hay depósitos de 80 millones de pesos. Luego baja
en julio de 2010, y va ascendiendo la curva. Fíjense que a lo largo del tiempo va a ir subiendo, tiene sus detrimentos o sus caídas y luego va subiendo. Estos son los ejemplos de serie de tiempo que les quiero dar. Fíjense en el próximo. Tenemos dos empresas, se hace la medición de dos empresas, se toman en cuenta los meses y los datos de las ventas, supongamos. Ustedes van a notar que la empresa A tiene un crecimiento bastante pronunciado, tiene algunas caídas, pero se mantiene casi en forma paralela. Pero la empresa B tiene un crecimiento bastante menor con respecto a la empresa A y luego empieza a tener altas muy pronunciadas, bajas muy pronunciadas y luego supera la situación de la empresa A enormemente y sigue avanzando y llega a un punto que se hace una diferencia entre ambos. Fíjense cómo va exteriorizándose la serie de tiempo. Otra cosa que también les quiero mostrar, las variaciones. En este caso son ciclos comerciales de periodos recurrentes donde depende de la prosperidad, recesión, depresión y recuperación. En pocas palabras, vieron que hay comercios que inician su actividad y en su inicio de su actividad es bastante efímera, es tan corta, es paupérrima, tiene pocos movimientos, pocas ventas. Pero a medida que va creciendo, se va expandiendo, va a tener mayor mercaderías, va teniendo una mejor solidez financiera, va teniendo un mayor ingreso, mayor clientela, va creciendo la empresa. Llegado a este punto superior, puede haber un factor como una recesión económica, una pandemia, la baja de algún producto primordial que vende, provoca una caída o recesión. ¿Qué pasa? Sería una depresión antes que recesión, porque fíjense, esta línea paralela que va marcando acá es la situación en la que la empresa se mantendría óptima o, por así decirlo, trabajaría con los costos que tiene. Pero cuando trasciende esta línea y pasa por debajo del lado negativo, ahí estamos hablando de una recesión, una situación muy compleja para el comercio. Luego empieza a subir, ¿ven? Sube la curva hasta que llega hasta la línea que ya los costos están cubiertos y empieza nuevamente la empresa a tener un crecimiento. Este zigzag que ustedes ven ocurre en la vida de todo tipo de empresas. Muchas empresas se expanden de forma muy abrupta, positiva, pero luego ocurren ciertos factores o económicos o sociales o climáticos que la hacen caer, tienen una depresión. Esa depresión luego vuelve a subir. Esto puede traducirse en la vida de la empresa. Bueno, este otro ejemplo. Fíjense en las representaciones. Ven que la curva aquí va subiendo y tiene una flechita para arriba. Es una situación alcista. ¿Ven? Que va subiendo. Esta situación, si ustedes se ponen a mirar lo que son las publicaciones de las redes de ámbito financiero, el mercado de capitales, van a ver que tienen postales así de gráficos en los cuales van viendo los distintos movimientos que va teniendo la cotización de la moneda y demás. Fíjense, esta situación lateral, vieron que son como cuchillos o como montañas, suben y bajan constantemente, pero se mantiene. Otra forma que tienen también de interpretar los gráficos es la situación bajista. Esta generalmente se ve en lo que son las monedas, la cotización de las monedas, el volumen de venta de productos que son altamente estandarizados y demás. Fíjense, acá es otro ejemplo de situación alcista de las curvas, una situación bajista. Fíjense que siempre tiene un máximo y un mínimo, pero siempre tiene la conducta hacia arriba. La situación bajista también tiene un máximo, un mínimo y tiene el sentido hacia abajo. Y este es un gráfico que tiene una combinación, una situación alcista
una situación que es bajista y una situación que se mantiene en forma horizontal. Ahora vemos los ejemplos. Fíjense, en este caso tenemos el precio del dólar. Como verán, el precio del dólar, los cambios que tuvo en pesos por dólar a lo largo del tiempo. Este es un informe del año 2017, pero fíjense, el informe está elaborado de una forma para ver el comportamiento en un pequeño periodo de tiempo. Como verán, arranca con 3.000 pesos por dólar. Luego baja la compra del precio y luego empieza a subir. ¿Ven? Son todos como montañitas, ¿ven? Bueno, la explicación de esto es los distintos movimientos que tiene la cotización. Esos precios son los que se manejan en el mercado. Si ustedes se acordarán más o menos a lo que yo siempre les decía, que nosotros tenemos distintas formas de recurrir al dinero, a la moneda extranjera en el mercado, ya sean los bancos oficiales o las casas de cambio. De todas las formas que uno adquiera el dinero, siempre por la vía legal, esas compras y esas ventas de dólares, que puede ser que ustedes tengan unos ahorros en dólares y los quieran vender para hacer una inversión en su hogar, se traducen en el mercado. Entonces, esa puja de precios va confeccionando esto que es este gráfico, la representación gráfica de la tendencia en cuanto a los precios. Ahora, fíjense en este caso los casos de positivos de COVID. La evolución que hubo, fíjense que arrancamos en un periodo de tiempo menores a 5 casos, baja en un periodo y luego empieza a subir. Fíjense que se van formando como cuchillas. Estos son los periodos de tiempo en los cuales se va midiendo la evolución. Fíjense que la tendencia de casos, que es la línea celeste más clara, se va creciendo siempre, pero en cambio los casos tienen de un monto, de un valor, baja, luego sube y van aumentando. Fíjense acá en el periodo 24 cómo aumenta 17 casos. ¿Qué quiero decirles con eso? Que según el campo de estudio que ustedes van a tener, van a ver distintas formas de representaciones gráficas. Y una de las compañeras había propiciado un informe también. Fíjese lo que es la canasta básica para el mes de junio en comparación con el año pasado. Tenemos por un lado desde mayo del año 2020 a mayo del año 2021. Fíjese que la canasta básica para el año 2020 era de 5.785 pesos. Ese monto es la línea de indigencia para un adulto. Esa es la canasta básica americana. Y fíjense que en mayo del 2021, el monto de la canasta básica es 8.875. Si ustedes lo traducen en un gráfico, van viendo que va subiendo el gráfico, va subiendo la escala. Acá hay un crecimiento del 2,8%. Ahora, si analizamos la canasta básica total, por la cual se considera que debajo de ella es la línea de pobreza, también tenemos un parámetro de medición desde mayo de este año, del 2021, en comparación con mayo del 2020. Fíjense que el valor de la canasta básica total era de 13.942 y hoy por hoy para mayo del año 2021 es de 20.856. Como verán, en todos los casos siempre se hacen representaciones gráficas. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Yo lo que quiero es ir avanzando en los temas y el día miércoles ya voy a explicarlo mejor si Dios quiere. Muchas gracias.